¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Luis Guamaní en esta oportunidad para poderles presentar el desarrollo del artículo 52A que rotula conversión de la pena privativa de la libertad en ejecución de condena. ¿Qué es lo que dice este texto? Si uno revisa, claramente el artículo 52 señala: el juez competente puede convertir la pena privativa de la libertad en ejecución de condena por una pena limitativa de derechos, a razón de 7 días de pena privativa de la libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o una jornada de limitación de días libres. Todo esto pues tomando en cuenta que se cumplan los supuestos de procedencia y los requisitos establecidos en la ley de la materia. Ahora te invito a ver el desarrollo de este artículo a partir de algunos ejemplos. Veamos. Acá, por ejemplo, tenemos a una persona que ha cometido un ilícito penal. En su debido momento ha sido sometido a un proceso penal y, como corresponde, un juez ha tenido que evaluar si lo condena o lo absuelve por el ilícito que se le estaba acusando. Para efectos de este ejemplo en específico, a esta persona se le encontró culpable por el ilícito que se le investigó y se lo acusó posteriormente. Y un juez ha determinado para él el castigo de 3 años de pena privativa de la libertad efectiva. Y esto pues supone que seguramente en su momento a este tipo de condenado al final no le alcanzó una reserva del fallo condenatorio, no le alcanzó una suspensión de la ejecución de la pena, no le alcanzó una exención de la pena. Precisamente en virtud a ello, un juez lo ha castigado a 3 años de pena efectiva. Y como corresponde, esta persona, es decir, este sentenciado, debe ir a cumplir su castigo en un establecimiento penitenciario. Ahora, una vez que está él ahí cumpliendo meses, años tal vez de encierro, tendrá esa posibilidad de poder convertir esa pena privativa de la libertad en otra, en la cual no signifique un encierro en específico. Sí hay esa posibilidad. Y para ello ya entra a tallar el artículo 52A del Código Penal, que dice que el juez competente sí podrá convertir una pena privativa de la libertad en ejecución de condena, es decir, sí puede convertir la pena de aquel que ya está cumpliéndolo en un penal en otro tipo de pena en específico, llámese pena limitativa de derecho, en su modalidad prestación de servicio a la comunidad o jornadas de limitación de libres. Sí se puede, dice la ley, pero para ello se debe de cumplir con algunos supuestos de procedencia. ¿Por qué? Porque este tipo de figura, de acceso, de posibilidad, de oportunidad, no es para cualquier interno, sino para aquellos que en específico la ley le faculta. A ver, veamos. ¿Y qué tipo de supuestos de procedencia debe de existir para que esta persona pueda acceder a ese tipo de conversión de penas? Para ello nos vamos a apoyar de lo que está establecido en el Decreto Legislativo 1300. Decreto Legislativo 1300. ¿Qué es lo que dice? Que para que una persona pueda acceder a ese tipo de conversión, lo primero que debe de existir es que este condenado haya sido sentenciado a una pena privativa de la libertad no mayor de 4 años. Ese es el primer requisito. Ahora, si nosotros observamos, a esta persona se le condenó a 3 años de pena efectiva. Largamente satisface este presupuesto. No hay ningún problema. ¿Tiene esa posibilidad este interno? Sí. Pero ¿qué más dice en el primer supuesto de procedencia? Que esta persona condenada a 4 años, no mayor de 4 años, debe encontrarse en un régimen cerrado ordinario o clasificado en ese tipo de rubro. Régimen cerrado ordinario, ¿a qué se trata? Veamos. Nuestro sistema penitenciario se clasifica en 3 tipos de regímenes. De forma genérica, nos encontramos frente a un régimen abierto, en otro semiabierto y finalmente en un régimen cerrado. El régimen cerrado a la vez
se subclasifica en dos tipos de regímenes. Ahí está el régimen ordinario y el régimen especial. En el régimen especial están los internos, los delincuentes más ranqueados, los más peligrosos. Y se subclasifica a la vez también en etapas A, B y C, dependiendo el grado de peligrosidad. Así se clasifica nuestro régimen cerrado especial. Por otro lado, tenemos el régimen cerrado ordinario, que a su vez también se subclasifica en etapas. Y ahí nos encontramos a un régimen cerrado de máxima seguridad, mediana seguridad y mínima seguridad. Y como se puede observar de las mismas palabras, se infiere que aquellos que están en máxima seguridad requieren más horas de vigilancia, de cuidado, de disciplina. Aquellas personas que se encuentran dentro de esta etapa de máxima seguridad tienen menos horas de patio, tienen menos horas de visita íntima, menos horas de visita de sus familiares y así sucesivamente hasta llegar al grupo de los de mínima seguridad, en la cual pues tienen más prerrogativas, más libertades. Acá están los reos primarios, los reos menos peligrosos. Y a la vez acá también la clasificación de los internos se hace considerando si son reincidentes habituales, de los que no lo son, de los que son reos primarios, de los que no lo son. Acá están los delincuentes que son mayores de 65 años, de los que no lo son, etc. Hay diferentes aspectos que se tomen en cuenta para poder clasificar dentro de estos grupos. Ahora, ¿qué sucede? La ley te dice, el decreto legislativo, si tú quieres acceder a ese tipo de procedimiento especial de conversión de penas, debe tener tu condena, es decir, debe ser un interno cuya condena no supere los 4 años. Y hasta ahí, para el ejemplo en particular, como les dije, cumple de forma muy amplia y sencilla. El otro detalle, esta persona debe encontrarse dentro de un régimen cerrado ordinario. Eso quiere decir que esta persona, por este delito X, el órgano técnico de tratamiento del INPE debió clasificarlo dentro de este tipo de régimen. Es decir, esta persona ciertamente su pena es de 3 años, pero debió ser clasificado en cualquiera de este tipo de etapas del régimen cerrado ordinario, ya sea de máxima, mediana o mínima seguridad, pero cuya pena no exceda de 4 años, en este caso, cuya sentencia no exceda de 4 años. Ahora, si este interno se encuentra acá, por supuesto que no va a tener posibilidad de acceso a este tipo de conversión. ¿Qué más? ¿Qué otro supuesto de procedencia habla ahí? El decreto legislativo 1300. Que esta persona, dice ahí, no, este interno tenga una condena no mayor de 6 años. Ah, qué interesante. Mientras el artículo 52 en específico nos hablaba de 2 años y de 4 años, en el artículo 52A hay esa posibilidad de poder convertir la pena de una persona que está cumpliendo una sentencia no mayor de 6 años. Qué interesante. Pero a la vez pone un plus, que esta persona se encuentre en la etapa mínima, dice ahí, mínima del régimen cerrado ordinario. Ah, ya. Tenemos a una persona, en efecto, que ha sido condenada hasta un máximo de 6 años. Vamos a suponer que la persona acá, del ejemplo en particular, ¿no?, por un delito X, ha sido condenada a 6 años de pena privativa de la libertad. ¿Tiene esa posibilidad de acceder al procedimiento especial? Por supuesto que tiene, pero a la vez hay que observar que esta persona forme parte o dentro del establecimiento penitenciario esté, ¿no?, dentro de una etapa mínima del régimen cerrado ordinario. Acá lo tenemos. Régimen cerrado ordinario, máxima, mediana y mínima seguridad. No funciona para él, para el que está cumpliendo una pena hasta 6 años, el régimen de máxima y mediana. Si se encuentra acá, no puede acceder. Pero si solamente se encuentra dentro de la etapa de mínima seguridad,
sí tiene esa posibilidad para aquella persona, como lo repito, que esté cumpliendo una pena no mayor de 6. Esos son los supuestos de procedencia que anuncia el artículo 52A del Código Penal. Pero también, así como hay supuestos de procedencia, también hay supuestos de improcedencia que te dicen, por un lado te dice sí, pero por otro lado te está poniendo un escudo, una pared y te dice, no es para todo. El hecho de que tú estés cumpliendo esta condena no significa para todos los delitos, sino hay unos supuestos en especial. ¿Cuáles son los supuestos de improcedencia? El mismo decreto legislativo también anuncia ahí que hay un catálogo de delitos en los cuales tú, por ejemplo, lo hayas cometido, no podrás tener acceso a este tipo de conversión. Por ejemplo, no delitos como feminicidio, por ejemplo, sicariato, violación sexual, robo agravado, delitos relacionados con el terrorismo, crimen organizado, etc. No es posible, y más delitos, por supuesto, que ahí están en ese catálogo que lo establece el decreto legislativo 1300. Si tú o el delito por el cual fuiste condenado se encuentra dentro de estos que anuncia ahí el decreto legislativo, por más que te hayan dado una pena de 6 años, 5 años, 4 años, no podrás acceder a este tipo de conversión. Otro supuesto de improcedencia. Vamos a suponer que tú, ciertamente, o cualquiera de nosotros haya sido condenado por un delito, por una pena en específico, de repente de 3 años, 2 años, pero ya soy un reincidente, soy un habitual. ¿Puedo tener acceso a ese procedimiento especial? Tampoco. Acá te dice, no reincidente, no habitual. No funciona para un reincidente o habitual este tipo de procedimiento especial. ¿Qué más? Que su internamiento no haya sido consecuencia de una revocatoria de alguna medida alternativa a la pena privativa de la libertad. ¿Cómo así? A ver, ya tenemos a una persona que está en la cárcel. Si esta persona tuvo como consecuencia, antes de estar ahí, una revocatoria de la pena privativa de la libertad, es decir, ya le dieron esa facilidad de convertirle su pena. Este señor incumplió injustificadamente, le revocaron su pena y terminó en prisión. Y cuando ya está en prisión, dice, quiere acceder a ese tipo de procedimiento de conversión, ya no funciona. Entonces, estos son algunos requisitos importantes que lo establece la ley. ¿Qué más? Veamos. Habrá algunos supuestos de prioridad para aquellas personas que están solicitando este tipo de procedimiento especial. Sí hay supuestos de prioridad. Por ejemplo, pueden estar 50 personas pueden estar solicitando este tipo de procedimiento especial de conversión de penas, ¿no? Bajo la modalidad del 52A. Imaginemos que estén 50 personas solicitándolo. ¿A todas se les va a atender al mismo tiempo? No. Sino que un juez le va a dar prioridad a aquellos casos, por ejemplo, donde una persona es madre de familia, por ejemplo, y tiene un hijo menor de 1 año. Este tipo de persona que está solicitando este procedimiento especial se le va a atender primero. ¿A quién más? Aquella persona que es madre gestante. También se le va a atender. Aquella persona que es mayor de 65 años. A este tipo de personas se les va a atender de forma prioritaria, sí, y otros tipos de supuestos que ahí lo establece la ley. Entonces hay prioridad, prevalece sobre los otros que están solicitando. ¿Qué más podemos hablar de este proceso de conversión de penas? Veamos. ¿Ante quién debo de solicitar este tipo de procedimiento? Lo que corresponde, dice la ley, es que este interno, ¿no?, solicite al juez competente. ¿Y quién será el juez competente? Porque ahí lo dice el 52A. Si fue un juez unipersonal el que me dictó una sentencia,
cuando yo solicite este procedimiento especial de conversión, tendrá que ser al mismo juez que me condenó, es decir, a él mismo me voy a dirigir para que cambie su decisión con los nuevos elementos de convicción que yo le traigo. Yo he recogido todos los elementos necesarios para poder presentar mi expediente y buscar una conversión ante él mismo. ¿Ante quién más? Si fue un juez colegiado, ¿no? ¿A quién voy a remitir mi solicitud? Voy a dirigirme al juez penal unipersonal de turno de la Corte Superior a la cual perteneció ese juzgado. Ante él me voy a dirigir para solicitar. Ellos son los jueces competentes para ver mi caso relacionado con la conversión de penas. ¿Qué requisitos voy a presentar? Primero, la copia certificada de la sentencia consentida o ejecutoriada. Es decir, la sentencia en la cual indica pues que se me condena a una cantidad de años. Eso se presenta. ¿Qué más? Segundo, el certificado de antecedentes judiciales, un requisito importantísimo. Tercero, un informe, ¿no?, del órgano, acá se requiere un informe del órgano técnico de tratamiento que sostenga, ¿no?, una condición favorable para mi persona. Esto siempre y cuando el delito por el cual se me haya sido sentenciado no supere a 2 años. Pero si llega hasta 6 años se requeriría 2 informes favorables. Cuarto requisito. Se requiere un documento en especial, un documento del INPE, ¿no?, que indique en qué tipo de régimen me encuentro dentro del penal. Acá este documento es vital porque claramente me va a indicar en qué tipo de régimen estoy sometido, en qué tipo de etapa, de qué tipo de régimen me encuentro. Con ese documento voy a poder presentar y sostener que yo estoy habilitado para poder proceder a este tipo de conversión. Un aspecto más importante, un certificado domiciliario que indique a qué lugar me voy a ir después que egreso de este penal. Estos son documentos básicos importantes que se presentan ¿ante quién? Ante la Secretaría Técnica del INPE. Y es el secretario técnico el que arma el expediente, el que arma el FAI necesario para que lo remita ante su director y el director haga ya el trámite, no el oficio respectivo, requiriendo pues la solicitud de este señor ante el juez competente. Y el juez competente, como corresponde, dentro del lapso de 5 días convocará a una audiencia en la cual estará presente el interno, su abogado, la fiscalía de forma obligatoria, para poder determinar en ese tiempo si esta persona merece ese tipo, no, de medida alternativa de conversión o no. Todo eso pues se debatirá en audiencia. El juez valorará los elementos que se le presentan. El juez convocará, si es necesario, a las autoridades, a los psicólogos, a los técnicos, a los asistentes, a los abogados del INPE para poder también sustentar sus escritos, ¿no?, sus informes. Esto ya queda a libre discreción del juez competente. Y en su debida oportunidad, dictarle para este caso la conversión de una pena privativa de la libertad por una medida alternativa. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a suponer que esta persona, este es el interno, estuvo adentro 1 año, ¿no? Fue condenado, para el ejemplo inicial, el que hicimos. Esta persona fue condenado, por ejemplo, a 3 años, ¿no? Y él ya pagó 1 año de condena. Le quedaría como diferencia 2, eso es obvio, 2 años. Estos 2 años, según el artículo 52A, deben ser convertidos a razón de ¿qué? De 7 días de pena privativa de la libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad, si estamos pensando en este tipo de castigo. En una semana puede cumplir fácilmente una jornada de prestación de servicios a la comunidad. Se colige, se deduce de ello que como en 1 año
hay 52 semanas aproximadamente, lo que correspondería para él es que en un año cumpla 52 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Y si este señor debe 2 años, lo que correspondería es un total de castigo de 104 jornadas de prestación de servicios comunitarios. Entonces, como consecuencia de esa audiencia de conversión de penas en ejecución de condenas, se deduce que un año ya lo cumplió, se descuenta, le queda 2 años, y en esos 2 años se le convierte a jornadas de prestación de servicios a la comunidad por una cantidad de 104. Así de simple. Este es un ejemplo sencillo de cómo se convierten penas en ejecución de condena. Como ustedes lo han visto, queridos amigos, no es difícil. Simplemente es ceñirse, apegarse a la norma, a los procedimientos y a los protocolos, de tal manera que se pueda entender mejor. Hasta otra oportunidad, nos vemos en el siguiente video.